de microondas terrestres la clase anterior. Ahora tenemos que hablar de los microondas, pero satelitales. También van a tener una práctica al respecto de los satélites. Claro que no van a poder ver un satélite, no se puede ver a simple vista, pero existen herramientas para poder rastrearlos, así que vamos a utilizar esas herramientas para hacer la práctica. Un satélite no es otra cosa que un repetidor. Si vemos la gráfica aquí, podemos ver que las antenas de microondas no son otra cosa que repetidores de señal, que nos permiten llegar a mayores distancias. Tenemos que crear toda una red de antenas si queremos cubrir una determinada zona. Se han fijado en el mapa cuando les he mostrado los microondas de Entel, podíamos percibir que había una gran cadena de estos microondas que estaban cubriendo gran territorio nacional. Pues de esta manera se llega a los distintos espacios, donde pueda llegar una antena en cualquier cerro, en cualquier montaña, que pueda repetir la señal, vamos a tener algún tipo de comunicación. Pero lo que se busca es, bajo este mismo concepto, ¿qué pasa si nos alejamos de la Tierra? O sea, que esa antena repetidora ya no esté en la Tierra, sino puede alejarse de ella. Vamos a ver que vamos incrementando el espacio que podemos abarcar. Cuanto más alto estemos, más espacio abarcamos para poder repetir la señal. Esa es la lógica simple para poder hablar de los satélites. No es otra cosa que un repetidor que está colgado ahí en el cielo. Este repetidor podría tomarse de una forma analógica como un espejo. Si ustedes envían algún tipo de imagen o señal, luz hacia ese espejo lo va a reflejar. Esa es la idea del satélite. Entonces, vamos a manejar dos tipos de frecuencia que vamos a poder manejar. Una, vamos a utilizar el upstream o canal de subida y el otro se va a llamar downstream o canal de bajada. Implica que para bajar y subir una señal vamos a utilizar diferentes frecuencias, lo que significa que vamos a tener menos colisiones. No estamos utilizando 2.4 GHz para hacer todo tipo de comunicación, como lo hacemos en Wi-Fi. Aquí estamos utilizando una frecuencia para subir y otra frecuencia para bajar, por cada nodo instalado, por cada empresa que esté brindando el servicio del satélite. Entonces vamos a tener una serie de espejos, si quieren, técnicamente se llaman transpondedores. Vamos a tener una cantidad finita de transponders que nos van a permitir hacer este rebote de señal con diferentes frecuencias. ¿Está bien? En el caso del satélite se puede transportar voz, datos o imágenes de televisión. Se puede utilizar para radio, se puede utilizar para televisión, pero principalmente el propósito es utilizarlo para comunicación. Significa datos. Obviamente que se puede utilizar Internet, sí, se puede utilizar para Internet. La idea es rebotar el Internet para que llegue a espacios lejanos. ¿Ven? No el propósito específico de conectividad. La idea de la transmisión a nivel del satélite es que podamos de alguna forma utilizar ese transpondedor que nos permita rebotar la señal. Existe una serie de clasificaciones de los satélites, diversas clasificaciones. Nosotros vamos a tomar las más importantes. Por ejemplo, según la distancia de la Tierra, están los de altura baja, que son los más comunes y los más económicos cuando se quieren conseguir sensores como temperatura, cámaras que puedan captar como los focos de calor, en el caso de los incendios que están ocurriendo, sensores de temperatura, de radiación, que permitan de alguna manera coadyuvar al pronóstico del clima, etcétera, etcétera. Los de altura media y de altura alta, principalmente los de altura alta, se consideran geoestacionarios. Implica que están girando junto con la Tierra. Y la mayoría de los de comunicaciones son estos. Sin embargo, existen los de altura baja, por ejemplo, que nos permiten hacer un servicio común como el que utilizamos casi a diario, GPS, o telefonía satelital, como Iridium. Entonces, estos están en órbita baja. Vamos a ver por qué razón. Luego, podemos clasificarlo de acuerdo al plano orbital. ¿Qué implica el plano orbital?
que vamos a tener por el ecuador, en un plano inclinado, o por los polos. Entonces vamos a tener una trayectoria del satélite que va a estar alrededor del ecuador, y es la mayoría de los que son geoestacionarios, inclinados y polar, que son la mayoría de los que son pequeños, los de órbita media o los de órbita baja. Y por último podemos dividirlo de acuerdo a la trayectoria. Pues puede ser una trayectoria circular alrededor del planeta, o puede ser elíptica, una trayectoria parecida a lo que hace la Tierra alrededor del Sol. Si comparamos, según la distancia, los satélites, podemos tener que los satélites de órbita baja están entre 200 a 3.000 kilómetros. Los de órbita media están de 6.000 a 12.000 kilómetros, y los de órbita alta o geoestacionarios están alrededor de los 36.000 kilómetros. ¿Alguien me puede decir qué tipo de satélite es el Tupac Katari? ¿Alguna idea? ¿Repetidora? No, pero ¿qué tipo de satélite entre estos tres? ¿De órbita alta, órbita baja, órbita media? ¿Media? ¿Qué opinan los demás? Yo creo que baja. No, es un geoestacionario, gira junto con nosotros. Está a 36.000 kilómetros de altura. ¿Ok? Ya vamos a ir viendo sobre esto. Ok, periodo orbital significa cuánto tiempo le toma girar o dar una vuelta a la Tierra. En el caso del satélite geoestacionario, obviamente le va a tomar una vuelta lo mismo que le toma a la Tierra, 24 horas. Está en una cierta posición. Si hubiese un satélite de órbita media, le va a tomar de 5 a 12 horas. Y si fuese de una órbita baja, le va a tomar 1 hora y media. Está mucho más cerca, por lo tanto le permite girar más rápido. Está mucho más lejos, entonces el girar junto con la Tierra le toma más tiempo. La velocidad en kilómetros por hora de un satélite geoestacionario son 11.000 kilómetros por hora. ¿Qué implica? La Tierra debería girar más o menos a esta misma velocidad. De un satélite de órbita media, 19.000 kilómetros, y de un satélite de órbita baja, 27.000 kilómetros por hora. ¿Cuánto tarda la comunicación de ida y vuelta? ¿Cuál es la latencia? 250 milisegundos para un satélite de órbita geoestacionaria, 80 milisegundos para uno de órbita media y 10 milisegundos para uno de órbita baja. Esto es interesante. Periodo de visibilidad. Obviamente, si tuviésemos el instrumento para poder verlo, siempre podríamos ver al satélite geoestacionario por encima nuestro. Siempre. En el caso de los de órbita media que están girando, 2 a 4 horas tenemos de visibilidad en el horizonte. Pero en el caso de órbita baja tenemos apenas 15 minutos. Entonces, esto es algo interesante. Vamos a hablar sobre los satélites de órbita baja. Solamente podemos verlos como 15 minutos máximo en el horizonte. Si ustedes están en algún lugar en el campo, en una noche estrellada, totalmente despejada, y se ponen a ver el cielo para identificar estrellas, seguramente van a ver muchos satélites que los van a confundir con estrellas fugaces. ¿Cuál sería la diferencia entre una estrella fugaz y un satélite mirando el cielo? Vamos, puede que le hayan pedido deseos a un satélite. Díganme cuál sería la diferencia. Que un satélite tiene una luz constante. Ya, por un lado puede ser una luz constante, pero no es la diferencia. La dirección. Bueno, una estrella no va a moverse, tendría que ser un ovni, ¿verdad? Va a tener una trayectoria fija también la estrella fugaz. ¿El tiempo de vida? No entiendo. La estrella fugaz deja una cola. Ok. Depende, si es un cometa también va a dejar una cola, pero la estrella normalmente no. Las estrellas fugaces son más rápidas que los satélites y las vamos a ver por periodos mucho más pequeños. Se va a durar 1 o 2 minutos una estrella fugaz. Pero si ustedes ven una estrellita que se está moviendo constantemente y más o menos va a tardar de 10 a 15 minutos en perderse del horizonte, si es que les permite ver, eso es un satélite. O sea, muchas
Muchos satélites se pueden ver en la noche. Necesitan una noche, un cielo despejado, que no estén cerca de la contaminación lumínica, por lo tanto no cerca de una ciudad, que estén en el campo, y van a poder observar. En una hora podrían ver, no sé, 10 por lo menos satélites, si la noche les permite hacerlo. Entonces, los satélites están dispuestos a simple vista en una noche por el reflejo del sol. Difícilmente en el día. No lo pueden ver. ¿Cuántos satélites son necesarios para cubrir toda la Tierra? Es decir, si vamos a comunicarnos. Los geoestacionarios solo nos hacen falta 3. Es por eso que había un proyecto de lanzar un segundo satélite que se iba a llamar Bartolina Sisa. La idea es tratar de dar mayor servicio. Lo malo es que el primer satélite que hemos lanzado aún no ha recuperado su inversión. Entonces seguimos tratando de recuperar la inversión. Los de órbita media necesitamos de 10 a 12 satélites para cubrir la Tierra. Y los de órbita baja necesitamos de 50 a 70 satélites. Entonces ahí va la idea. ¿Cuántos satélites utilizará GPS para cubrir la Tierra? ¿Cuántos satélites utilizará telefonía satelital, Iridium, para cubrir la Tierra? Tienen que estar en este rango. Esto permite cubrir la Tierra. ¿Está claro? La mayoría de los satélites de comunicación, o sea, de comunicación como el Tupac Katari, son geoestacionarios y están alrededor de los 36.000 kilómetros de altura. Ahora, esto es interesante, sobre el Ecuador. ¿Por qué? ¿Por qué deberían estar situados sobre el Ecuador a 36.000 kilómetros? Para tener una línea de vista más grande, tal vez, o No, abarcar si se casi... ponen a pensar, Bolivia no está en el Ecuador, no está sobre la línea del Ecuador. ¿Por qué nuestro satélite debería estar sobre la línea del Ecuador mirándonos? ¿Por qué no podemos tenerlo encima nuestro, directamente? Por la inclinación o rotación a la Tierra. No. ¿Se han dado cuenta Para por qué mejorar la cuando... cobertura. No, tampoco. Cuando un cohete está entrando a la órbita terrestre, está volviendo, ¿por qué arde? ¿Nunca se ha preguntado? ¿Y por qué Por- cuando un cohete se lanza, como el último que se ha lanzado de esta empresa privada, no recuerdo el nombre ahora, no recuerdo el nombre, pero SpaceX. SpaceX, exactamente, se ha lanzado, esta no ha explotado al salir. ¿De dónde lo han lanzado? ¿Sabían? ¿Han visto el lanzamiento? Ni idea, no se han percatado. Desde Ahora una este cohete costa, está por lo que llevando recuerdo. personas, pero igual, existen cohetes que están llevando satélites. ¿De dónde lo han lanzado? ¿Dónde está la estación de lanzamiento de los Estados Unidos? Cabo Cañaveral, Ya, ¿dónde queda Cabo Cañaveral? Florida, ¿Dónde queda Florida en el mapa? Es cerca del Ecuador. exactamente, es el territorio más cercano que tiene Estados Unidos hacia el Ecuador. Las estaciones de lanzamiento de la Unión Soviética, bueno, ahora es Rusia, de lo que es Kazajistán, lo que es China, todos están situados cerca del Ecuador. ¿Por qué? Ecuador es el único que está situado en la línea del Ecuador que no tiene estación de lanzamiento. Pero es cuestión económica, porque sería un gran negocio para ellos tener una estación de lanzamiento. ¿Por qué se tienen que situar cerca del Ecuador? Cuando va a salir un cohete hacia el espacio, tiene que hacer una trayectoria inclinada de donde esté hacia la línea del Ecuador y salir por la línea del Ecuador. ¿Por qué? Para que no explote. ¿Y por qué podría explotar? ¿Alguna idea? por la presión atmosférica. Ya, pero la presión la puedes sentir en cualquier lado. ¿Por qué tenemos una línea del Ecuador? ¿Qué implica la línea del Ecuador? Nadie sabe por qué. En el Ecuador hay un espacio, o sea, turístico, donde uno puede ir
y aparece la línea dibujada sobre la Tierra. Pero ¿cuál es la implicancia? Uno puede saltar, ¿no? De norte-sur, norte-sur. Y ahí tienen una especie de lavamanos donde se ve hacia qué lado gira el agua en el norte y hacia qué lado gira el agua en el sur, cuando se va a ingresar a un sumidero. ¿Cuál es la razón? Los polos. Exactamente. ¿No? Ahí debe ser Polos mejor. magnéticos. Entonces, la línea del Ecuador, ¿qué vendría a ser? Neutro. El punto cero. Exactamente. Tenemos un punto neutral en la línea del Ecuador entre esos polos magnéticos, la atracción gravitacional. Y esto permite que, aprovechando ese espacio neutro, se pueda buscar sacar cosas hacia la atmósfera sin que tengan que reventar. Si hacen un mal cálculo, hasta ahí llegaron. Todos tienen que buscar la línea del Ecuador para salir. Es por eso que todas las estaciones de lanzamiento de cohetes, bueno, cohetes que van al espacio, no cohetes de guerra, tienen que estar lo más cerca posible al Ecuador, a la línea del Ecuador. ¿Está claro? Vamos a ver más adelante cómo es que se sostiene un cohete, un satélite en el espacio. Entonces, continuamos. Los satélites tienen una vida media dependiendo cuán grandes sean y cuánto de combustible tengan. Los satélites de órbita baja, creo que aquí no está, no está, más o menos tienen 2 años de vida, de los de órbita baja. Y los de órbita alta, los geoestacionarios, tienen hasta 15 años de vida. ¿De qué depende eso? ¿De qué dependerá que tengan 10, 15 o 2 años? ¿Alguna idea? El tiempo que dan la vuelta a la Tierra tal vez influye por su combustible. Ya, bueno, en el caso del geoestacionario no da la vuelta a la Tierra, pero tiene que mantenerse en su órbita. Entonces se está gastando combustible. En el caso de los de órbita baja, no tienen combustible. Son unos cubitos de 10 centímetros por 10 centímetros, los CubeSat se llaman. Y únicamente se alimentan de sus celdas fotovoltaicas del sol. El detalle está que a esa altura la radiación hace que no duren más de 2 años. Pero en el caso de los geoestacionarios, el combustible es lo que les falta. Si pudiesen llevar más combustible, podrían tener más tiempo en el espacio. Pero se mide, o sea, es costo-beneficio, se coloca el combustible, porque también pesa, frente a otros elementos que tienen que hacer su servicio, los transpondedores, por ejemplo. Tienen una especie de celdas fotovoltaicas que van a tomar alimentación del sol también, pero esa alimentación le va a servir para dar el servicio de comunicación, para amplificar cosas, para repetir cosas. Esa energía del sol no les sirve para mantenerse en órbita. Por lo tanto, son pesados, pesan 1 tonelada mínimo. Vamos a ver cuánto pesa el Topacatari. Entonces, para poder mantenerse en órbita necesitan de un combustible más fuerte que la energía solar. Ese combustible le va a durar 15 años. Entonces, ¿qué pasa cuando el combustible se acaba? Cuando el combustible se agota. ¿Qué sucederá? Sale de órbita. Sale de órbita o se cae. En el mejor de los casos se puede ir al universo. En el peor de los casos se cae a la Tierra. Entonces lo que tienen que hacer los que están monitoreando desde la Tierra es, con el último resabio de combustible que tengan, sacarlo de órbita. Lo sacan de órbita y lo mandan hacia el universo. O sea, no importa. Algún tipo de basura tecnológica estamos creando afuera. Y se está yendo a acumular esa basura. ¿Qué efecto va a tener sobre nosotros en el tiempo? Nadie sabe. Pero estamos generando un montón de basura afuera. ¿Y por qué no lo hacen bajar? Porque cuesta más. Si hacen que caiga, no se tiene control sobre su caída.
y va a entrar como un cometa, ardiendo. Podría entrar a zonas pobladas. Tendríamos que estar listos con misiles para derribarlo en el aire, pero los fragmentos pueden causar daño. Estados Unidos hace unos 3 años ha derribado uno de sus satélites, que se le ha caído, y era un satélite espía. Entonces, es mejor sacarlo de órbita, llevarlo al espacio y que, bueno, genere una basura tecnológica ahí. Ya, de momento a nadie está molestando. ¿Está bien? Para su trabajo, los satélites utilizan frecuencias de microondas. Estas frecuencias se dividen en distintas bandas. Por ejemplo, existe la banda L, banda S, banda C, banda X, banda K, banda KU, etcétera, etcétera. Y fíjense aquí que cada uno tiene un rango de frecuencias, gigahertz, microondas, para el upstream y para el downstream. Y aquí la utilización. Pues tenemos en banda L estas dos frecuencias y se utiliza para comunicaciones móviles, que implica celular. Si bien las estaciones base se pueden crear en distintas zonas del país, hay ciertas zonas donde no se puede llegar con la estación base para poder retransmitir como microondas terrestres. Entonces se utiliza el satélite para rebotar la señal y llegar a una población extrema, pero con comunicación móvil. Entonces para eso nos va a servir la banda L. La banda S tiene que ver con radiodifusión, por ejemplo. La banda C tiene que ver con la mayoría de los satélites que están trabajando. Intelsat es uno de los satélites. Intelsat es un grupo de satélites, es una empresa, en la cual Intel se conectaba para tener mucho servicio satelital. Actualmente Intel ya no se conecta a esto y se conecta a tu paquete. La banda X son los satélites espía, militares, gubernamentales. Banda KU utiliza Intelsat. Normalmente son satélites que utilizan para comunicación. La banda K, radiodifusión y fijos. La banda KA utilizan Japón, Europa y USA. ¿Está bien? Y la mayoría de los casos, la banda KA son enlaces intersatelitales. Les decía que 3 satélites pueden cubrir toda la Tierra. Entonces, para que esos 3 se interconecten, se utiliza la banda KA. ¿Bien? Entonces, cada una de estas frecuencias implica que debería tener un transpondedor arriba. Y por el peso y por el tamaño solo puede tener una cantidad limitada de transpondedores, dependiendo cuál sea su servicio. ¿Bien? Aquí tenemos las órbitas, la polar, entre los polos. Fíjense cuál es la implicancia. Vamos a suponer que aquí está girando un satélite en el polo. Al mismo tiempo nos damos cuenta que la Tierra está girando. Entonces, estamos aprovechando el giro de la Tierra y que el satélite está girando entre los dos polos para tener una mayor cobertura. Pero tiene un gran problema. En los polos no hay habitantes. Entonces está perdiendo el tiempo. Es mejor la inclinada. La inclinada está girando en forma inclinada alrededor de la Tierra y la Tierra está girando al mismo tiempo. Entonces tenemos más o menos la misma cobertura que los polos, pero al ser inclinada estamos olvidándonos de los polos y estamos tratando de agarrar la mayor cantidad de población, espacios poblados. Obviamente el ecuatorial tiene que ver con mantenerse a la misma distancia, al mismo lugar de la Tierra y girar junto con la Tierra. Entonces, pero los inclinados son los que más se utilizan con satélites de órbita baja y órbita media. Y los ecuatoriales los que más se utilizan en geoestacionarios. ¿Está bien? Antes teníamos 4 grados para separar satélite de satélite a 36.000 kilómetros. Pero como todo el mundo ha empezado a lanzar sus propios satélites y empezar a buscar tener su comunicación propia, por ejemplo, Venezuela, en el caso de Latinoamérica, está utilizando el espacio que a Bolivia le corresponde. Entonces, Bolivia, cuando ha lanzado su satélite, ha tenido que buscar un espacio de otros para ocupar su satélite. Actualmente, son de 2 grados la separación entre satélites. ¿Pero qué implica? Que igual que Saturno, tenemos un anillo. Si pudiese ser visible desde afuera el anillo, en la línea del Ecuador, como un gran cinturón a 36.000 kilómetros, están ubicados todos los satélites.
El nuestro debe estar por aquí, ¿no? Cerca a lo que es nuestro país, pero no precisamente por sobre nuestro país, por lo que les acabo de explicar. Muchos países tienen muchos satélites, entonces tienen que estar en su franja, en los grados que les correspondan, y pueden apilarlos con el respectivo cuidado. Y van a poder tener un montón de comunicación. Esa es la idea de cómo se ubican los satélites. Un anillo alrededor de la línea de Ecuador. ¿Eso está claro? ¿Está claro? Sí, Ok. Vamos a ver ahora, para no interrumpir mientras llegaban, he compartido solamente la de la página. Vamos a ver ahora satélites. Primero vamos a ver algunos fundamentos. No me corresponden, así que voy a poner simplemente esta diapositiva y vamos a verla. Aquí vamos a algunas bases teóricas de lo que son las comunicaciones satélites. Fíjense en la gráfica. Se nota movimiento, ¿verdad? Está girando la Tierra y al mismo tiempo hay una red de satélites que están cubriendo la Tierra. Una malla. Debería ser algo parecido a lo que pasa con Iridium o con GPS. ¿Se nota la gráfica? sí. Sí, Sí. ¿De cómo surge la idea de utilizar comunicación satelital? Bueno, es bastante obvio. Si podíamos repetir con microondas terrestres una onda y podíamos llegar a gran distancia, ¿qué pasaba si nos alejábamos en la Tierra con un gran globo o con un gran espejo y permitíamos rebotar la señal? Justamente estos intentos se empiezan a hacer con base a globos aerostáticos, que se podían elevar a cierta altura y estos permitían retransmitir la comunicación. Ahora hay varias leyes que nos permiten trabajar con esto. La pregunta obvia es, ¿cómo podemos llegar lejos? Con los distintos sistemas de comunicación que teníamos. ¿Cómo podemos comunicar a todo el mundo para que todo se conecte? Entonces, si hay la necesidad, surge la interrogante, y se buscan distintas tecnologías para hacerlo. Una alternativa es justamente esta. Un espacio, un elemento que esté rebotando la señal satélite. ¿Dónde empiezan estos conceptos? En 1945, Clark lanza un artículo en la revista Wireless World, Un mundo sin cables, donde da los primeros elementos de transmisión por satélite. ¿Cuándo se lanza el primer satélite? ¿Alguna idea? Durante la Guerra Fría, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. ¿Cuándo es eso? Un satélite no es otra cosa que un repetidor de señales de radiofrecuencia, de ondas de microondas, si quieren, en el cielo. A eso le llamamos transponder. La gráfica de la derecha se pueden fijar que existe esa malla. Hemos dicho que de 50 a 70 satélites logran eso, ¿verdad? Iridium, como proyecto de telefonía satelital, con inversiones privadas, obviamente considera de que podía hacer este servicio, teléfonos satelitales. Y los teléfonos satelitales tienen que ver con, vamos a ver, pero vamos a hablar de iridio. Quiero ver el número atómico de iridio. 77. Entonces, ¿cuál es la lógica? Esta empresa empieza a desarrollar su proyecto de lanzar satélites para poder
dar un servicio de telefonía satelital a todo el mundo, que no dependa de nadie en la Tierra. El teléfono pueda comunicarse dada cualquier catástrofe con cualquier teléfono, obviamente satelital también, en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Entonces, aquí están los pequeños satélites. La idea es que sí se lanza en el sentido de que deberíamos crear una malla alrededor de la Tierra. Ellos calculan alrededor de 70 satélites. Entonces, no tenían un nombre de proyecto y buscan en la tabla periódica los números atómicos de los elementos. Y cerca con 77 satélites que ellos pensaban conseguir el propósito, buscan la equivalencia y en la tabla periódica encuentran que se trataba de iridio. Y les parece un nombre interesante de proyecto, así que le llaman iridium. El detalle es que cuando empiezan a implementar esto, alrededor de 60 y tantos satélites cubren la Tierra y no necesitan los 77. Pero ya no retroceden en el nombre, porque el nombre al cual correspondía la cantidad exacta de satélites no era un nombre muy atractivo comercialmente. Así que se quedan con iridium, dan el servicio, sin embargo, la lógica de cuántos satélites están arriba no corresponde a lo que debería ser su nombre. ¿Bien? Estos son los teléfonos satelitales. Si ustedes han visto la película donde se ven varias películas, pero una donde se nota hasta el nombre es en Guerra Mundial Z. Ahí se ve, porque ellos se comunican mediante teléfonos satelitales. Y en varias tomas aparece iridium dentro del teléfono. ¿Está bien? Ese es el servicio que se da. Volvamos. Ok. El GPS es lo mismo, tenemos una malla. Europa está lanzando, bueno, su propio proyecto, no se llama GPS, ¿alguien sabe qué nombre recibe? De hacer geoposicionamiento también, pero que sea con Europa y no sea con Estados Unidos. Entonces, la comunicación vía satélite no es otra cosa que un repetidor, vía transponders, pero necesitan en la parte baja, es decir, en la parte de la Tierra, estaciones terrenas, antenas satelitales, para enviar, para recibir la señal. De tal forma que se pueda buscar distintas zonas. Si recibimos señal de un lado, podemos enviarla a otro lado. Estamos generando ese espacio. Y en la parte satelital y los servicios que pueden brindar pueden ser una interconexión de Internet, una interconexión de redes inalámbricas, una interconexión a telefonía móvil, radioenlaces, autos, aviones, barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera. Porque lo que estamos haciendo es repetir señales. Y las bandas nos permiten manejar distintos tipos de frecuencias que podrían dar servicio a cualquier señal inalámbrica en el mundo. ¿Está bien? Entonces, un poco de historia. Podemos ver que si bien Clark el 45 lanza la idea, se empieza a trabajar sobre esto. Y el 57 se lanza Sputnik 1, la Unión Soviética. El 58 se lanza Explorer 1. ¿Alguien sabe qué hacía el satélite Sputnik? Es el satélite de la Unión Soviética, es el primero en ser lanzado. Le ha ganado, por menos de un año, pero le ha ganado a los Estados Unidos, que ha lanzado el Explorer. ¿Alguna idea para qué servía el Sputnik 1? ¿Se han dado cuenta que su vacuna se llama Sputnik? La vacuna del COVID. Tiene que ver con su... Están queriendo recordar al mundo que ellos han sido los primeros. ¿Okay? El 59 se lanza el Pioneer 1. Este es interesante. Vamos a ver el score. Les voy a mostrar la foto del score. Les había dicho que la primera idea era lanzar globos aerostáticos, ¿se acuerdan? Entonces este tiene que ver con eso. Y aquí históricamente podemos ir viendo distintos tipos de satélites. No era el score, es el ECO. El 60 se lanza el ECO. Es un globo metalizado a 30 metros de diámetro. Esto es lo que vamos a ver. La idea era que sea un reflector pasivo, un espejo. No es otra cosa. Se dice pasivo cuando no amplifica la señal. Se dice activo cuando la recibe y la amplifica. El Ranger, el Telstar 1, Tiros, y van lanzándose distintos satélites a lo largo del tiempo. ¿Está bien? No nos interesa mucho los hay y cuántos hay. Intelsat empiezan este año, el 65,
Los Intelsat son actualmente un gran servicio a nivel mundial. Existen Intelsats 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Un montón de números ya que han manejado los Intelsat. Pues justamente en 2008 se lanza el satélite venezolano con el apoyo de China. Y ya sabrán por qué razón entonces nosotros también nos hemos apoyado en China para lanzar el Tupac-Katari. Y lo malo es que este satélite está ocupando el espacio que a Bolivia le correspondía. Aquí están los pasivos y los activos, lo que les decía. Los pasivos solamente rebotan la señal y los activos están potenciando, están amplificando la señal de alguna manera para que llegue a un espacio mayor. Los satélites se pueden clasificar en estos tres términos, ya hemos hablado sobre eso: distancia, plano orbital y trayectoria orbital. Aquí tenemos los geoestacionarios, que están aquí arriba, los de órbita media y los de órbita baja. ¿Está bien? Ok. Aquí vamos a hablar un poco de cómo se sostienen estos satélites y por qué se han elegido esas alturas. Se llaman cinturones de Van Allen. Estos espacios son como esas zonas neutras de nuestra línea del Ecuador. Son cinturones que están a ciertas alturas por los cuales se ha elegido esas alturas para colocar los distintos satélites. Los de órbita baja, los de órbita media y los de órbita alta. ¿Está bien? Pero ¿cómo se sostiene un satélite en el espacio? Vemos cómo está repitiendo la señal entre una estación A y una estación B. Los geosíncronos requieren alta potencia de transmisión porque están a mucha distancia, 36.000 kilómetros, entonces necesitan de combustible para poder generar propulsión y que puedan mantener en sus órbitas. Están haciendo una serie de ochos, todo el tiempo están haciendo trayectorias de ochos para mantenerse en su órbita. Pero no se puede mantener como un helicóptero. Aquí está lo que les decía, la tabla que tenemos. Este es el Sputnik. La pregunta era, ¿para qué servía este satélite? Fíjense lo pequeñito que es. Se ha lanzado, la Unión Soviética lo ha lanzado por primera vez, ha ganado el concurso, si quieren, la Guerra Fría contra Estados Unidos, pero ¿cuál es el propósito de este satélite? Únicamente decía bip, 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 como decir aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No hacía otra cosa. Solamente era el hecho de ganar, de lanzar algo antes. Eso es el Sputnik. Este es el Explorer, el primer satélite de Estados Unidos. Si se fijan, parece más un cohete o un misil, ¿no? Y este ya tiene un propósito, comunicación. Sin embargo, este otro únicamente lanzaba señales de su existencia, nada más. Tenemos distintos satélites del Explorer. Este es el bonito, Echo. Si se fijan, en la parte inferior aparece un auto y aparecen personas. Tiene 30 metros de diámetro. Es un gran espejo que ha sido lanzado. En algún lado del espacio debe estar ocupando, debe estar haciendo basura. Aquí está el Telstar, que se parece mucho a los de la Guerra de las Galaxias. Intelsat, los primeros. Los tipos de órbitas. La geosíncrona, hemos visto, está girando junto con la Tierra. Eso es el satélite de Tupac-Katari. Y está en la línea del Ecuador. Las geoestacionarias. ¿Está bien? ¿Se distingue? ¿Se nota la trayectoria? Sí. Okay. Los de órbita media, los de órbita baja, no sé. Había un grafiquito por aquí. Las de órbita ecuatorial, órbita inclinada, órbita polar. Aquí vamos a ver estos. ¿Sí? Obviamente la Tierra no está girando, pero imagínense que la Tierra esté girando, entonces hace que tengamos más cobertura. ¿Está bien? Esta es la razón por la cual un satélite puede quedarse en cierta órbita. Aparte de los cinturones de Van Allen, necesitan un equilibrio entre lo que es la fuerza centrífuga, el movimiento que está generando, rotando alrededor de la Tierra, y se balancea con la atracción gravitacional de la Tierra. Esto le permite quedarse, pero para quedarse ahí necesita su combustible, necesita generar
su propia propulsión. Órbitas circulares o elípticas, bueno, eso tiene que ver con si vamos a girar alrededor de la Tierra de forma circular o vamos a hacer unas elipses. ¿Bien? Otros elementos importantes aquí. Un satélite se compone de varios subsistemas. Uno de los subsistemas se llama potencia. Es la que le permite tener energizado para cualquier operación. ¿Bien? Inicialmente lo va a hacer para poder elevar el cohete, si quiere, para ubicarse, no el cohete, para ubicarse en la órbita. Y luego se va a generar a través de celdas solares que le va a permitir generar acumular energía en sus baterías y que pueda utilizar para su servicio. El de propulsión es el que le permite mantenerse en la órbita. Esa serie de hoyos que les decía, el combustible se llama bipropeleno, algo así es. Es un combustible hecho de propano y que se tiene que colocar segundos antes de su lanzamiento, porque este combustible se pierde con nuestro aire, no se consume. Se tiene que colocar segundos antes de su lanzamiento y sacarlo de órbita, sacarlo de la Tierra, para que pueda durar unos 15 años. Si se tarda demasiado en el lanzamiento, este combustible se está consumiendo y probablemente nos dure mucho menos tiempo el satélite fuera. Telemetría y comando es la forma en la cual desde las estaciones terrenas de la Tierra se pueden manejar, activar cosas, encender cosas dentro del satélite. El de comunicaciones, bueno, es el que nos va a permitir utilizar los transpondedores y dar el servicio como tal. Y este maneja banda C, banda KU y banda E. A ver, ¿qué otra cosa? Creo que no hay nada aquí. Estaba viendo hoy día en la página de la AB, la Agencia Boliviana Espacial. Y de manera interesante, háganlo por curiosidad, tiene un recorrido, un paseo virtual por su estación terrena. Y al darles el recorrido, les permite darles cierta información de los satélites. Muy, muy interesante. Entonces, voy a... Bueno, no me permite entrar. La idea es que... Es un paseo virtual y he podido llegar a ciertos lugares y he visto distintos elementos. No sé si me acerca sola. Se llama paseovirtual.ave.bo. Pueden intentarlo desde sus celulares, desde una máquina, y es bastante interesante. Aquí aparece justamente Paseo Virtual Estación Terrena Machuma. Esta es la estación terrena. Yo tengo las fotografías de cuando lo estaban armando recién, no cuando ya estaba hecho. Veamos entonces la presentación del Tupac Katari. Ok. Vamos a ver los elementos importantes. La gráfica de la derecha superior, si bien es rápida, muestra un satélite geoestacionario, porque está girando junto con la Tierra. Y aquí abajo se ve los satélites de órbita baja y están creando una malla. Esto es GPS y esto es Iridium, por ejemplo. ¿Okay? Voy a quitarle esa musiquita que está por detrás. Existen diferentes tipos de satélites, los climatológicos de observación, de navegación y los de comunicación. Los de órbita baja, les había dicho, órbita media son los tres primeros, y los de órbita alta o geoestacionarios son los de comunicación. Tenemos dos segmentos, el segmento espacial, el satélite mismo, y el segmento terrestre, las estaciones terrenas que tienen que recibir o enviar la señal. El Tupac Katari tiene dos estaciones terrenas, la que está en La Paz, Amachuma, y la que está en Santa Cruz, en La Guardia. Es un repetidor de microondas, como les había dicho. Este es el concepto básico.
el uplink, downlink o upstream, downstream nos permite manejar con distintas antenas satelitales. También estas son las partes. Ahí está el tracking, telemetría, telecomando y control. Están las estaciones terrenas. No son fotografías de nuestras estaciones terrenas porque esta presentación se ha dado antes de que el satélite sea lanzado. El vehículo de lanzamiento del satélite se llama LM-3BE. En ese vehículo lanzado, este cohete en realidad lo lanzado, y es China quien ha provisto ese tipo de producto en Xishan, Satélite Launch Center. Aquí van a existir, bueno, van a haber una serie de videos que nos muestren justamente cómo ha funcionado esto. A ver, hay una musiquita que me está molestando, voy a sacar esto. Ok, ahora no tengo eso. Estas son las fases por las cuales tiene que pasar el cohete para llegar al destino, 36.000 kilómetros. Y en la última parte está nuestro satélite. ¿Sí? Ese es el vehículo de lanzamiento, el M3BE. Aquí están armando el vehículo, están armando el cohete para llevar. En la parte superior está el satélite, justamente. Este es el lanzamiento de un satélite anterior al nuestro, de Nigeria. Este es el marketing que le han hecho a Bolivia para venderle el satélite. Porque les han proporcionado toda esta información, me imagino que mucha gente ha viajado a China, han visto este lanzamiento y los han hecho ilusionar con que el siguiente sería de Bolivia, ¿no? Es enorme, fíjense, y cómo van construyéndolo. ¿No? Los componentes. Vamos a ver el siguiente. Aquí es donde están poniendo, aquí están colocando el combustible, fíjense. Se va a retirar y luego se lanza. Ahí está el de Nigeria, como les decía. Tienen que ser segundos, minutos antes del lanzamiento. Es lo último que se hace, colocarle el combustible y luego lanzarlo. ¿Ustedes pueden escuchar el audio de la presentación? No. No, Ok. Fíjense, ahora se están separando las torres de lanzamiento y luego se va a lanzar. Claro que el momento del lanzamiento se puede ver, pero ya no lo que pasa después, así que los de China han creado una animación que permite entender qué pasa después. Es interesante. Por eso les decía, es marketing. Aquí está lanzando el satélite nigeriano. Lo mismo hemos podido ver de Bolivia cuando se ha lanzado el satélite nuestro, hasta que se pierde en el espacio. Y listo, ahí llegamos. Empieza a hacer una trayectoria oblicua. Se va a dar cuenta que se inclina, está acercándose a esa línea de Ecuador, ¿no? Subiendo directo y va a empezar a inclinarse. Ya saben la razón. Aquí vamos a tener una simulación de lo mismo. Se lanza el cohete, liftoff, despegue, y cuando llega a la atmósfera empiezan las fases. Todo lo que son los boosters se separan, empieza una segunda fase con su propia propulsión, llega a cierta altura, se termina su combustible, otra empieza otra fase,
hasta que van a llevarlo a 36.000 kilómetros. Y de ahí, fíjense que el satélite ya está ahí, entonces va a ubicarlo, va a tratar de acercarse lo más posible a su órbita, y lo va a dejar. Y el satélite tiene que empezar a desplegar. Esta parte azul que se ve son las celdas fotovoltaicas, que son así como dos antenas, más o menos, esa parte morada, ¿no? Y con su propia propulsión va a empezar a ubicarse en el espacio específico. Y ahí el satélite tiene que ubicarse por su propio medio. Y se van a desplegar sus antenas, ahí están las celdas fotovoltaicas, y vamos a ver lo demás. ¿Bien? He lanzado, fíjense la posición orbital, 87.2 grados oeste. Tiene 30 transpondedores, significa que tiene 30 espejitos arriba para darnos el servicio. Se ha puesto en servicio el 2014, 15 años de vida, se espera que el 2029 se tenga que sacar de órbita. Hasta el 2029 deberíamos pagar los 300 millones que ha costado, 300, creo que es algo así. La plataforma se llama TTH-4, el tipo de satélite que hemos mandado. El satélite tiene 28 metros de largo, con desplegadas todas sus celdas fotovoltaicas. Esas celdas son para generar energía y dar energía para el servicio, no para propulsión, no para mantenerlo en órbita. ¿Qué transpondedores tiene? Fíjense que tenemos 4 transpondedores KU, ancho de banda 36 MHz. Tenemos 20 KU de comunicaciones, KU de broadcast 4, KU de comunicaciones 20. KU direccional 2, C extendida 2 y KA2. De ahí suman los transpondedores. Y fíjense el fingerprint, es decir, la huella que deja sobre Latinoamérica. Cada uno de ellos, la banda KU es la parte azul, la banda C es la parte roja y banda KA es la verde. Entonces podemos dar servicios en esas bandas a ese espacio. En la banda KU, la cobertura es Bolivia y estamos utilizando 4 transpondedores, nada más. En el caso de la KU de comunicaciones tenemos toda esta cobertura, prácticamente, gran parte de Latinoamérica. Y tenemos 22 transpondedores. En el caso de la banda C, tenemos esta cobertura y 2 transpondedores. Esto es más telemetría. La banda KA, tenemos todo lo que es Bolivia, y tenemos 2 transpondedores. Esto es lo que les mostraba con el anillo que cubre la línea del Ecuador a nivel mundial, ¿no? Y bueno, ya estamos ocupando uno de esos espacios. Las estaciones terrenas tenemos en La Machuma y La Guardia, como les decía. El de Amachuma es el primario, es decir, que el de La Guardia solo funciona en el caso de que Amachuma tenga algún problema. Es de backup, es respaldo. Y justamente la parte de antenas, fíjense, las de La Guardia son solamente de telemetría y telecomando, no son de comunicación. Mientras que las antenas de Amachuma son las de comunicación. Entonces, si falla Amachuma en controlar el satélite, en La Guardia lo va a hacer, pero no va a brindar comunicación. Esto es Amachuma. Si ustedes van a ese paseo virtual, van a ver justamente, van a poder entrar a los pisos de estos y van a ver las estaciones del telecomando. Es muy interesante, me pareció muy interesante. Nada más que no ha funcionado cuando yo quería mostrarles. Estas son las antenas que han estado instalando. Si se fijan, es la parte de la instalación, no es algo que está funcionando. Se puede utilizar 2 tipos de tecnologías satelitales, la DTH y la VISAT. Las DTH nos permiten generar televisión, por ejemplo, televisión digital, pero satelital. A través de DTH se puede llegar a espacios diversos, geográficamente muy distantes y que por tierra no se pueden llegar, y con estas antenas se va a recibir todo este tipo de comunicación. Se pueden hacer este tipo de antenas en cualquier lugar de nuestro país y poder ubicar, orientar hacia dónde está el satélite y tener el servicio. Y las VSAT son de comunicación. VSAT son antenas no muy grandes que se pueden colocar en distintos lados y recibimos la señal también. Y se puede hacer teleeducación, telemedicina, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que en el país se ha prometido todavía no se ha cumplido. Que tiene aplicaciones urbanas, se puede llegar hasta las fronteras, se puede hacer una serie de propuestas. Estamos rebotando señal y lo que queramos mandar y rebotar, lo tenemos. Siempre. En el caso del campo, estamos en energización, entonces su energía va a ser vía celdas fotovoltaicas, ahí tenemos la antena VISAT y podemos recibir algún tipo de señal. Se puede crear para redes de emergencias, desastres naturales, donde ponen carros con las antenas y que siempre brinden comunicación.
Se puede colocar esa antena en cualquier cosa, en un barco, en un carro, no en un helicóptero, obviamente. Entonces, se tiene un montón de aplicaciones. Esto es propaganda del gobierno. Muchas de esas cosas no se han hecho aún. ¿Sí? Eso es el Tupac-Katari. Veamos la tarea. Primero, para trabajar con la tarea se pueden descargar una aplicación en su celular. Necesitamos, perdón, esta es una de las buenas aplicaciones que existen muchas más, pero esta tiene ciertos requisitos por la versión de Android, puede que no puedan conseguir por la versión de Android. Entonces, esta es la que intenten bajar, satelital. ¿Está bien? Esta nos permite escoger una serie de satélites. Podemos decirle, por ejemplo, voy a ampliar aquí, All Active Satélites, todos los activos, y él nos va a mostrar todos los que existen. Pero también se puede escoger entre los picosatélites, los GPS, los Iridium o los geoestacionarios. ¿Está bien? Entonces podemos ver, estas son imágenes de este programa satelital. Yo les voy a mostrar capturas de pantalla directamente de esto. Aquí tengo una captura de satelital y empiezan a aparecer los satélites girando y lo único que tengo que hacer es tratar de capturar. La tarea consiste, inciso A, capturar un pico satélite de órbita baja. Entonces estos cosmos son de órbita baja. Luego capturar un satélite geoestacionario, los GPS, aquí están. Luego capturar un Iridium, los tres son de órbita baja. Y por último, capturar el Tupac-Katari. Si ustedes orientan hacia el ecuador, su celular, van a fijarse que a lo largo de la línea del ecuador existen un montón de satélites, como les he mostrado esa gráfica. Esto es real ahora. Están viendo los satélites. Y aquí están los Intersats, por ejemplo, los que les decía. Aquí tienen que encontrar el Tupac-Katari. Se llama TKSAT 1. Ese es el inciso B de su práctica. ¿Y cómo saben, cómo verifican? Una cosa es encontrar esto. ¿Y cómo verifican que realmente están ahí? Entonces, tenemos un rastreo por celular y luego entramos en el Google, escriben SatView TKSAT 1, por ejemplo. Simplemente colocan SatView y el satélite que están encontrando, por ejemplo. Y aquí, SatView nos permite capturar el lugar donde está el satélite. Fíjense, aquí está el satélite. Y aquí nos va a mostrar hasta una cámara de lo que está viendo. En este caso está apuntando al mar, entonces no vamos a ver absolutamente nada. Pero aquí nos dice lo que les decía, la distancia, 36.000 kilómetros. ¿No? Longitud y latitud, se cortan 86 grados, les había mostrado. Bueno, entonces, aquí nos da una idea. Esto nos está permitiendo corroborar lo que les he mostrado. Entonces, ustedes capturan la imagen y luego capturan del otro. Aquí, fíjense la cámara que nos está mostrando y se va a ver el satélite que está moviendo. Entonces, tienen que ser rápidos porque el satélite que ustedes capturen con el satélite-AR, por ejemplo, con este, se está desplazando. Tenemos 15 minutos de visibilidad. Entonces, tienen que rápidamente ver con SatView y mostrar lo que está ahí. Son las dos cosas. Vía web, con SatView lo capturan para verificar y con satélite-AR capturan la ubicación del satélite como tal. Con SatView van a poder ver mucha información al respecto al satélite. ¿A qué altura está, por ejemplo? Este está a 38.000. Este es alto también. Este es un satélite llamado CES Cosmos. Distancia, 8.200 metros. Este está a 8 kilómetros. ¿No? 8.000 kilómetros, perdón. ¿Está claro? ¿Está claro? Me imagino que sí. Ok, entonces quedamos ahí. Voy a grabar. Esta tarde voy a repetir con más detalle la práctica.